Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo, y mucho menos frente a toda la junta directiva de la empresa que construí con mis propias manos durante 35 años. Viejo fracasado. Esas dos palabras resonaron en la sala de conferencias como un martillo golpeando cristal. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Los 12 ejecutivos presentes bajaron la mirada hacia sus carpetas incómodos, como si presenciar la humillación de un hombre de 68 años fuera algo demasiado íntimo para sus ojos. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes que necesitas escuchar lo que pasó después, quédate conmigo. Porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos, créeme, no lo vas a creer. Mi hijo continuó hablando, su voz llena de ese desprecio frío, que solo puede venir de alguien que ha olvidado de dónde viene. Este hombre dijo señalándome como si yo fuera un objeto y no su padre. Ya no tiene lugar en una empresa moderna. Sus ideas están oxidadas. Sus métodos son del siglo pasado y, francamente, hizo una pausa dramática disfrutando cada segundo de mi humillación. Es un estorbo para el crecimiento que esta compañía necesita. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones. No era solo el insulto, era la manera en que lo dijo. Con esa sonrisa de suficiencia que había aprendido de su esposa, esa mujer que desde el día que entró en nuestra familia comenzó a envenenar cada rincón de lo que alguna vez fue amor y respeto. Miré alrededor de la mesa, rostros que conocía desde hacía años, hombres y mujeres que había contratado personalmente, a quienes había dado oportunidades cuando nadie más lo haría. Y ahí estaban mirando hacia otro lado, dejando que mi propio hijo me destruyera públicamente, sin mover un dedo. Roberto. Intenté hablar, pero mi voz salió quebrada, débil. «¿No, papá?» Me interrumpió con firmeza y esa palabra, papá, sonó más como un insulto que como un término de cariño. Ya tuviste tu momento. Ahora es mi turno. Y mi primera decisión como nuevo CEO será pedirte que entregues tu oficina antes del viernes. Algo se rompió dentro de mí en ese instante. No fue solo mi corazón, fue algo más profundo. Fue la imagen que tenía de mi hijo, la idea de que la sangre significaba lealtad, la creencia ingenua de que el amor de un padre siempre sería correspondido. Los ejecutivos comenzaron a aplaudir. Despacio al principio, luego con más fuerza. Aplaudían la coronación de mi hijo y mi ejecución pública. Aplaudían mientras yo me quedaba ahí paralizado, sintiendo como cada palmada era una puñalada más en lo que quedaba de mi dignidad. Me levanté de mi silla. Mis piernas temblaban, pero me negué a dejar que nadie lo notara. Miré a Roberto a los ojos. Esos ojos que alguna vez me miraron con admiración cuando era niño, cuando yo era su héroe. Y vi a un extraño. Un extraño ambicioso, cruel, que había sido moldeado por la avaricia y la influencia de esa mujer. «Está bien», dije finalmente, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «Si eso es lo que quieres». No dije nada más. Di media vuelta y salí de esa sala de conferencias con la cabeza en alto, aunque por dentro me estaba desmoronando. Cada paso que daba por ese pasillo que había recorrido miles de veces, sentía como caminar sobre vidrios rotos. Pero lo que Roberto no sabía, lo que ninguno de ellos sabía mientras celebraban mi aparente derrota, era que yo había visto venir esto. Durante meses, cada movimiento, cada conspiración, cada llamada susurrada a espaldas mías. Y había preparado algo que cambiaría todo. Porque resulta que este viejo fracasado todavía tenía algunos trucos bajo la manga. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 68 años y durante más de 3 décadas creí que había construido algo más que una empresa exitosa. Creí que había construido un legado para mi familia. Creí que el apellido Gutiérrez significaba honor, trabajo duro y lealtad. Qué equivocado estaba. Nací en un pequeño pueblo de Castilla, hijo de un carpintero que apenas podía alimentar a sus 5 hijos. Recuerdo las noches de invierno cuando el frío se colaba por las grietas de nuestra casa, y mi padre nos reunía a todos alrededor de la única estufa que teníamos, diciéndonos que algún día las cosas serían diferentes, que con esfuerzo y dedicación podríamos construir una vida mejor.
Mi padre murió cuando yo tenía 17 años. Un accidente en el taller. Dejó a mi madre viuda con casi nada, solo deudas, y una pila de madera sin terminar. Ese día juré que nunca más mi familia pasaría necesidades, que construiría algo sólido, algo que durara generaciones. A los 18 años, llegué a Madrid con 300 pesetas en el bolsillo y un sueño que muchos llamaban imposible. Quería montar mi propia empresa de construcción. La gente se reía. Fernando, me decían, eres un pueblerino sin educación. Vuelve a tu carpintería y deja de soñar. Pero yo no volví. Trabajé durante 10 años como peón en diferentes obras. Ahorré cada céntimo. Dormía en pensiones baratas, comía pan y aceitunas para estirar mi sueldo. Estudiaba por las noches, aprendía todo lo que podía sobre construcción, arquitectura, gestión de proyectos. Tomaba notas en cuadernos gastados que todavía conservo en el cajón de mi escritorio. A los 28 años, finalmente tuve suficiente dinero para iniciar mi propio negocio. Construcciones Gutiérrez. Comenzó en un garaje alquilado con 2 empleados, yo y mi mejor amigo de la infancia, Paco. Nuestro primer proyecto fue renovar un pequeño bar en Lavapiés. Nos pagaron 5,000 pesetas. Recuerdo que lloré cuando firmamos el contrato. Y así, ladrillo a ladrillo, proyecto a proyecto, construí un imperio. Conocí a María cuando tenía 32 años. Ella trabajaba como secretaria en una de las empresas con las que colaborábamos. Era hermosa, sí, pero lo que realmente me enamoró fue su risa. Tenía una risa que iluminaba habitaciones enteras, que hacía que hasta los días más difíciles parecieran soportables. Nos casamos 6 meses después. María fue mi roca durante todos estos años. Cuando los bancos me negaban préstamos, ella vendía sus joyas para ayudarme a pagar las nóminas. Cuando trabajaba noches enteras para terminar proyectos, ella me llevaba café caliente y me recordaba por qué estaba haciendo todo esto. Roberto nació 3 años después de nuestra boda. Lo recuerdo como si fuera ayer. Aquel bebé pequeño envuelto en una manta azul mirándome con esos ojos enormes llenos de inocencia. Lo sostuve en mis brazos y le prometí que le daría todo lo que yo nunca tuve. Una educación en los mejores colegios. Una vida sin preocupaciones. Un futuro brillante. Quizás ese fue mi primer error. Quizás le di demasiado. 2 años después, nació nuestra hija Patricia. Ella era diferente a Roberto desde el principio. Más sensible, más observadora. Mientras Roberto exigía atención constantemente, Patricia se sentaba en silencio y dibujaba en sus cuadernos. María solía decir que Patricia había heredado mi alma de trabajador silencioso. La empresa creció más allá de mis sueños más salvajes. De aquel garaje en Lavapiés, pasamos a tener oficinas en el centro de Madrid. De 2 empleados llegamos a tener más de 200. Construcciones Gutiérrez se convirtió en sinónimo de calidad y confianza. Construimos edificios de oficinas, centros comerciales, complejos residenciales. Cada proyecto llevaba mi sello, trabajo bien hecho, sin atajos, sin compromisos. Roberto creció viendo todo esto. Lo llevaba conmigo a las obras los fines de semana. Le mostraba los planos, le explicaba cómo se leía cada línea, cada medida. Quería que entendiera que detrás de cada edificio había sudor, sacrificio y pasión. Algún día, hijo, le decía mientras caminábamos por los andamios, todo esto será tuyo. Pero tienes que prometerme que lo cuidarás como yo lo he cuidado, que respetarás a cada trabajador, que valorarás cada oportunidad. Él asentía emocionado diciendo que sí, que lo haría, que haría que me sintiera orgulloso. Las mentiras más dolorosas son las que nos decimos a nosotros mismos creyendo que son verdades. Roberto estudió administración de empresas en una universidad privada de prestigio. Le pagué cada matrícula, cada libro, cada viaje de estudios. Cuando se graduó con honores, lo celebramos con una cena familiar en el mejor restaurante de la ciudad. Recuerdo cómo brindamos esa noche. María estaba radiante. Patricia sonreía. Roberto prometió que haría crecer la empresa al siguiente nivel. Pero entonces conoció a Cristina. Era un martes por la tarde cuando todo empezó a cambiar de verdad. El cielo de Madrid tenía ese color gris plomizo que anuncia tormenta, y yo estaba en mi oficina revisando los últimos informes financieros de la empresa.
Mi oficina, ese espacio que había sido mi segundo hogar durante 35 años, con sus paredes llenas de fotografías de proyectos completados, diplomas, y aquella foto enmarcada de María y yo el día que inauguramos nuestro primer edificio grande. Había preparado café en la máquina italiana que María me regaló en nuestro 20º aniversario. El aroma llenaba la habitación mezclándose con el olor a papel y madera vieja de mi escritorio. Todo parecía normal, tranquilo, como cualquier otro día en la vida de un hombre que había dedicado su existencia a construir algo sólido. Pero había señales que yo había estado ignorando durante meses porque no quería creerlas. 3 meses antes, Roberto había insistido en que le diera acceso completo a todas las cuentas bancarias de la empresa. Es para modernizar los sistemas, papá. Me había dicho con esa sonrisa que últimamente parecía más una máscara que una expresión genuina. Necesitamos digitalizar todo. Así se hace en las empresas del siglo XXI. Yo había aceptado, porque confiaba en él, porque era mi hijo, porque pensé que finalmente estaba tomando en serio su papel en la compañía. 2 meses antes, comencé a notar reuniones a las que ya no me invitaban. Conversaciones que se detenían bruscamente cuando yo entraba a una sala. Miradas cómplices entre Roberto y algunos de los ejecutivos más jóvenes que él había contratado recientemente. Personas que yo no conocía, que no compartían la cultura de trabajo que habíamos construido durante décadas. Son reuniones de estrategia para el departamento digital, me explicaba Roberto cuando yo preguntaba. No quiero aburrirte con detalles técnicos que no son de tu área, papá. Tú descansa, disfruta. Ya trabajaste suficiente. Como si a los 68 años mi cerebro se hubiera convertido en papilla. Como si las décadas de experiencia no valieran nada comparadas con un título universitario reciente y el conocimiento de aplicaciones que cambian cada 6 meses. 1 mes antes, Patricia me llamó llorando. Era tarde en la noche y su voz sonaba quebrada, desesperada. Papá, necesito hablar contigo sobre Roberto. ¿Qué pasa, hija? No puedo decírtelo por teléfono. Podemos vernos mañana. Nos encontramos en un pequeño café cerca de su apartamento. Patricia trabaja como arquitecta independiente lejos del drama familiar que rodea la empresa. Siempre fue la más independiente la que quiso construir su propio camino sin la sombra del apellido Gutiérrez. Me contó que había escuchado a Roberto y Cristina hablando en su casa durante una cena familiar, a la que yo no había podido asistir porque tenía que supervisar una obra. «¿Papá?», me dijo Patricia con lágrimas en los ojos. Roberto dijo que necesitaba sacarte de la empresa lo antes posible. Que mientras tú estuvieras ahí, él nunca podría hacer lo que quisiera con la compañía. Cristina le respondió que tenía que ser inteligente, que no podía simplemente echarte porque eso causaría problemas legales. Le dijo que necesitaba humillarte públicamente, primero hacer que renunciaras por voluntad propia. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Quise decirle a Patricia que estaba equivocada, que había malinterpretado lo que escuchó. Pero en el fondo, en ese lugar donde guardamos las verdades que no queremos enfrentar, yo ya lo sabía. «Hay más, papá», continuó Patricia. «Están planeando vender partes de la empresa. Roberto tiene contactos con un grupo de inversores extranjeros que quieren comprar nuestra división de construcción residencial. Es la división más rentable. Si venden eso, la empresa se quedará con casi nada». «¿Por qué haría eso?», pregunté, aunque la respuesta era obvia. Dinero. Dinero rápido. Esa enfermedad moderna que hace que la gente venda su alma por cifras en una cuenta bancaria. Porque Cristina lo convence de que puede ganar más siendo inversor que constructor. Le ha metido en la cabeza que dirigir una empresa de construcción es sucio, es trabajo de clase media, que ellos merecen ser parte de la élite, los que mueven dinero, no ladrillos. Patricia me tomó las manos sobre la mesa del café. Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, me miraban con una mezcla de dolor y determinación. «Papá, tienes que protegerte. Tienes que proteger lo que construiste. No dejes que destruyan el legado de mamá». El legado de mamá. María había muerto hace 3 años. Cáncer de páncreas. 6 meses desde el diagnóstico hasta el final. Los peores 6 meses de mi vida. Y durante todo ese tiempo, mientras yo cuidaba de mi esposa moribunda, Roberto estuvo más interesado en posicionarse en la empresa
que en despedirse de su madre. Recuerdo la última semana de María en el hospital. Yo dormía en una silla junto a su cama sosteniéndole la mano mientras ella entraba y salía de la conciencia por los medicamentos. Patricia venía todos los días. Se sentaba del otro lado, le leía poemas que María amaba. Roberto vino 2 veces. 2 veces en 7 días. Y ambas visitas duraron menos de 20 minutos porque tenía reuniones importantes que no podía cancelar. La tarde que María murió solo estábamos Patricia y yo. Sostuve su mano mientras daba su último suspiro. Le susurré que la amaba, que pronto estaríamos juntos de nuevo, que cuidaría de todo lo que habíamos construido juntos. Roberto llegó 2 horas después. No lloró. Se quedó de pie junto a la puerta de la habitación del hospital mirando el cuerpo de su madre con una expresión que no supe descifrar. Vacía. Distante. ¿Cuándo es el funeral?, preguntó. Eso fue todo lo que dijo. Después de mi conversación con Patricia, comencé a prestar más atención, a observar, a escuchar. Y lo que descubrí me heló la sangre. Una tarde, mientras salía tarde de la oficina, escuché voces en la sala de juntas. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué silenciosamente. En 3 meses máximo, decía Roberto. Para entonces ya habrá firmado su renuncia. Lo tengo psicológicamente desgastado. Un par de humillaciones públicas más y se irá por voluntad propia. ¿Y si no funciona?, preguntó una voz que reconocí como la de nuestro director financiero, un hombre joven que Roberto había contratado hace 6 meses. Entonces usaremos el plan B, respondió Cristina. Su voz era fría, calculadora. Tenemos suficiente documentación para sugerir que está mostrando signos de deterioro cognitivo. A su edad nadie cuestionará que necesita retirarse por razones médicas. Se rieron. Los 3 se rieron como si destruir a un hombre de 68 años fuera un juego divertido. Me alejé de esa puerta sintiendo náuseas. No por miedo, sino por la confirmación de algo que una parte de mí todavía quería negar. Mi hijo no solo quería mi empresa, quería destruirme. Esa noche no dormí. Me quedé despierto en la sala de mi apartamento, el mismo donde María y yo habíamos criado a nuestros hijos, rodeado de fotografías familiares, que ahora parecían mentiras enmarcadas. Miré la foto de Roberto a los 10 años con su primer casco de obra que le regalé sonriendo con ese orgullo infantil. Miré la foto de su graduación, donde me abrazaba y me agradecía por todo. Miré la foto de su boda con Cristina donde yo brindaba feliz ignorante de que estaba dando la bienvenida a la serpiente que destruiría mi familia. María, susurré en la oscuridad como había hecho tantas veces desde su muerte. ¿Qué hago? ¿Qué haría tú? Y entonces lo supe. María nunca fue de las que se rendían. Cuando los bancos nos negaban préstamos, ella encontraba otras formas. Cuando los competidores nos atacaban, ella me recordaba que teníamos algo que ellos nunca tendrían: integridad. No pelees su guerra, Fernando, me había dicho una vez durante una crisis empresarial difícil. Pelea la tuya, con tus reglas, con tu integridad intacta. A la mañana siguiente hice 3 llamadas telefónicas. La primera fue a Tomás Roldán, mi abogado de toda la vida. Un hombre de 70 años que había manejado cada contrato importante de la empresa desde el principio. Le pedí que viniera a mi casa esa misma tarde, que necesitaba revisar algunos documentos legales con urgencia. La segunda llamada fue a Elena Márquez, mi contadora de confianza desde hace 20 años. Le pedí un análisis completo de todos los movimientos financieros de los últimos 6 meses. Cada transacción, cada transferencia, cada gasto. La tercera llamada fue a Paco, mi viejo amigo, el que estuvo conmigo desde el garaje en Lavapiés. Ahora estaba retirado, viviendo tranquilo en un pueblo cerca de Toledo, pero seguía siendo el hombre más leal que conocía. Paco, le dije, necesito que vengas a Madrid. Y necesito que no le digas a nadie que estás aquí. Esa tarde, Tomás llegó a mi apartamento con su maletín de cuero gastado. Nos sentamos en mi estudio, el mismo donde solía ayudar a Roberto con sus tareas de matemáticas cuando era niño. Fernando, me dijo Tomás después de escuchar toda la historia, lo que me estás contando es grave. Muy grave. Pero también me dices que tienes pruebas o al menos sospechas fundadas.
Si actuamos rápido y con inteligencia podemos proteger tu patrimonio y la empresa. No quiero venganza, Tomás, le dije. Solo quiero justicia. Y quiero que los 200 empleados que dependen de esta empresa no pierdan sus trabajos porque mi hijo quiere convertirse en millonario de la noche a la mañana. Tomás asintió. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Durante las siguientes 3 semanas trabajé en silencio. Elena me entregó el análisis financiero y lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. Roberto había estado moviendo fondos a cuentas personales, autorizando bonos exorbitantes para sus nuevos ejecutivos. Y lo más grave, había iniciado negociaciones preliminares para vender la división residencial sin mi conocimiento ni aprobación de la junta directiva completa. Paco investigó discretamente a los inversores extranjeros. Resultaron ser un grupo de fondos buitre, especializados en comprar empresas familiares, despedazar sus activos más valiosos y revender las partes con ganancia. Empresas que habían destruido docenas de negocios familiares en toda España, dejando a cientos de empleados en la calle. Y yo, el viejo fracasado, documenté cada reunión secreta, cada transferencia sospechosa, cada email que Elena logró recuperar de los servidores de la empresa. El día de la junta directiva. El día que Roberto me humilló públicamente llamándome viejo fracasado. Yo llegué a esa sala de conferencias con algo más que mi dignidad herida. Llegué con un plan que estaba a punto de cambiar todo. Dejé que Roberto disfrutara su momento de gloria durante exactamente 5 minutos después de humillarme frente a toda la junta directiva. 5 minutos en los que él se paseaba por la sala de conferencias como un rey recién coronado, estrechando manos, recibiendo felicitaciones de aquellos ejecutivos que habían olvidado quién les dio trabajo en primer lugar. 5 minutos en los que observé cada rostro, memorizando quién aplaudía con entusiasmo y quién lo hacía con incomodidad. Información valiosa para lo que vendría después. Entonces me levanté de mi silla. El sonido de la silla arrastrándose contra el suelo de mármol cortó las celebraciones como un cuchillo. Todos se volvieron a mirarme. Roberto, que estaba de espaldas sirviendo champán que había traído preparado para su victoria, se giró lentamente. «¿Ya te vas, papá?», preguntó con esa sonrisa socarrona que me revolvía el estómago. «Entiendo que debe ser difícil para ti aceptar que tu tiempo ha terminado». Respiré profundo. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz salió firme, clara. María siempre decía que yo tenía voz de comandante cuando era necesario. Antes de irme, dije calmadamente, me gustaría hacer una pregunta. Roberto suspiró con exasperación teatral. Papá, ya hemos perdido suficiente tiempo con... Una sola pregunta, lo interrumpí. Mi tono no dejaba espacio para debate. Después de todo, llevo 35 años en esta empresa. Creo que merezco al menos eso. Los ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. Roberto apretó la mandíbula, pero asintió. Una pregunta. Que sea rápida. Me acerqué a la cabecera de la mesa donde él estaba de pie. Nos separaban apenas 2 metros, pero en ese momento sentí que había un abismo entre nosotros. Un abismo que nunca podríamos volver a cruzar. Roberto, comencé mirándolo directamente a los ojos. ¿Cuándo exactamente dejaste de ser mi hijo? El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el tic-tac del reloj antiguo en la pared, mi propia respiración. La sonrisa de Roberto vaciló por un segundo. Solo un segundo. Pero yo lo vi. «No seas dramático, papá», respondió recuperando rápidamente su compostura. «Esto es solo negocios, nada personal, nada personal». Repetí lentamente. Llamarme viejo fracasado frente a estas personas. Eso es solo negocios. Estoy siendo honesto, dijo Roberto alzando la voz. Alguien tenía que decirte la verdad. Tus métodos están obsoletos. Tu visión está limitada. Esta empresa necesita evolucionar o morir, y tú eres un ancla que nos hunde. Ancla. Viejo fracasado. Las palabras seguían llegando cada una, diseñada para cortar más profundo que la anterior. «Ya veo», dije suavemente. «Y esta evolución incluye vender la división residencial a Vista Capital Partners». El cambio en Roberto fue instantáneo. Su rostro palideció.
Los dedos que sostenían la copa de champán se tensaron hasta que pensé que el cristal se rompería. ¿Cómo? Comenzó a decir, pero se detuvo dándose cuenta de que acababa de confirmar mi acusación. Varios ejecutivos murmuraron sorprendidos. Incluso aquellos que estaban del lado de Roberto parecían desconcertados. Aparentemente no todos estaban al tanto de sus planes. ¿Es cierto eso, Roberto?, preguntó Miguel Sánchez, nuestro director de operaciones, desde hace 15 años. ¿Estás negociando vender la división residencial sin consultar a la junta completa? Roberto me lanzó una mirada de puro odio. Por primera vez en la reunión había perdido el control de la narrativa. Es solo una exploración preliminar, dijo intentando sonar casual. Parte de la evaluación estratégica que cualquier CEO responsable haría. Una evaluación estratégica que curiosamente beneficiaría principalmente a tu bolsillo personal, dije. Dado que has estructurado tu nuevo contrato para recibir un 20% de cualquier venta de activos como bono. Más murmullos. Más caras de sorpresa. Roberto había sido muy cuidadoso en ocultar ese detalle particular de su contrato. Suficiente, espetó Roberto golpeando su copa contra la mesa. El champán se derramó sobre los documentos. Estás haciendo acusaciones sin fundamento, tratando de desestabilizar mi liderazgo, porque no puedes aceptar que ya no eres relevante. ¿Sin fundamento?, pregunté tranquilamente. Saqué de mi maletín una carpeta marrón. La dejé sobre la mesa con un golpe seco que resonó en la sala. Aquí está la documentación completa de tus comunicaciones con Vista Capital Partners durante los últimos 4 meses. Emails, borradores de contratos, proyecciones financieras. La cara de Roberto pasó de blanca a roja. ¿Cómo conseguiste? Esos son documentos privados. Has estado espiándome. He estado protegiendo lo que construí. Lo corregí. Hay una diferencia. Cristina, que había estado sentada en silencio durante todo este tiempo al final de la mesa, finalmente habló. Su voz era dulce como miel envenenada. «Fernando», dijo con esa sonrisa practicada que usaba en eventos sociales, «creo que estás confundido. A tu edad es normal que a veces los recuerdos se mezclen con...» «No», la interrumpí firmemente. «No vas a jugar esa carta. No soy un viejo senil que imagina conspiraciones. Soy un hombre que ha trabajado toda su vida, que conoce cada centímetro de esta empresa y que ha visto exactamente lo que ustedes dos han estado planeando». Me volví hacia Roberto de nuevo. «Desde que te casaste con ella has cambiado. Al principio fueron pequeñas cosas. La forma en que empezaste a hablarle al personal de mantenimiento como si fueran inferiores. Cómo comenzaste a llegar tarde a las reuniones de obra porque tenías cosas más importantes que hacer. La manera en que dejaste de preguntar por los empleados antiguos, aquellos que te conocían desde niño. Eso se llama madurar», dijo Roberto con desdén. «Se llama crecer y dejar atrás sentimentalismos que no tienen lugar en el mundo de los negocios moderno». «¿Y qué lugar tiene la lealtad en tu mundo de negocios moderno?», pregunté. «¿Qué lugar tiene el respeto, la gratitud?». Roberto se rió. Fue una risa amarga, cínica. «Papá, tú vives en un cuento de hadas, donde el trabajo duro y la lealtad son suficientes, pero el mundo real no funciona así. El mundo real es despiadado. O comes o te comen. Y yo no tengo intención de ser comido. Así que decidiste comerme a mí primero», dije lentamente. «A tu propio padre». «Decidí hacer lo necesario para asegurar mi futuro», respondió Roberto. Y por primera vez desde que empezó esta confrontación vi algo parecido a la honestidad en su rostro. Honestidad cruel, pero honestidad al fin. «Tú tuviste tu oportunidad, papá. Construiste esto desde cero. Nadie te lo niega. Pero ahora es mi turno. Y no voy a dejar que tus ideas anticuadas y tu sentimentalismo destruyan lo que podría ser. Destruir», repetí sintiendo cómo la ira finalmente comenzaba a filtrarse en mi voz. «Llamás destrucción a construir una empresa donde los empleados tienen seguro médico completo, donde nadie ha sido despedido injustamente en 35 años, donde pagamos salarios justos y cumplimos cada contrato a tiempo,
Llamo destrucción a dejar millones sobre la mesa porque te preocupa más ser el buen jefe que maximizar ganancias, respondió Roberto. Llamo destrucción a rechazar inversores serios porque no te gustan sus métodos. Llamo destrucción a mantener empleados improductivos por lealtad cuando podrías reemplazarlos con gente más eficiente. Cada palabra era como una bofetada. No por lo que decía, sino por lo que revelaba. Mi hijo se había convertido en exactamente el tipo de empresario que yo siempre había despreciado. El tipo que ve a las personas como números en una hoja de cálculo. El tipo que sacrificaría 100 trabajadores por un punto porcentual más de margen de ganancia. Entonces realmente no me conoces, dije finalmente. Después de todos estos años, de todas las conversaciones, de todo lo que intenté enseñarte, no entendiste nada. Oh, te entiendo perfectamente, papá, dijo Roberto acercándose a mí hasta que estuvimos cara a cara. Entiendo que eres un idealista que vive en el pasado. Entiendo que prefieres ser amado que ser rico. Entiendo que nunca tuviste la visión para llevar esta empresa al siguiente nivel. Por eso es momento de que te hagas a un lado. Cristina se levantó de su asiento caminando hasta ponerse junto a Roberto. Colocó su mano en su hombro en un gesto de apoyo calculado. Fernando, dijo con voz suave pero firme. Roberto tiene razón. Has hecho mucho por esta empresa, nadie lo niega. Pero es hora de que disfrutes tu retiro. Viaja. Descansa. Deja que la siguiente generación tome las riendas. Deja que destruyan lo que construí, querrás decir. Respondí. Deja que vendan la empresa pedazo a pedazo, hasta que no quede nada más que un nombre vacío. Estás siendo melodramático, estalló Roberto. Nadie va a destruir nada. Vamos a transformar esto en algo más grande, más rentable, más relevante. Pero no podemos hacerlo si tú sigues interfiriendo con tus ideas prehistóricas. Ideas prehistóricas. Murmuré. Cómo pagar a la gente a tiempo. Cómo mantener estándares de calidad. Cómo cumplir con las regulaciones de seguridad incluso cuando es más caro. Cómo rechazar fusiones lucrativas porque no quieres perder el control familiar, gritó Roberto. Cómo mantener 20 empleados administrativos cuando podríamos automatizar todo. Cómo quedarte con proveedores caros por lealtad cuando hay opciones más baratas. Ahí estaba. Finalmente lo había dicho. No se trataba de modernización o eficiencia. Se trataba de exprimir cada centavo posible sin importar el costo humano. Ya veo, dije dando un paso atrás. Entonces supongo que tu plan es despedir a todos esos empleados ineficientes después de que yo me vaya. Roberto no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Gente como Carmen, que ha sido nuestra recepcionista durante 28 años. Continué. O Antonio, que maneja nuestro almacén desde hace 30. O Rosa, nuestra contadora, que tiene 58 años y 3 hijos en la universidad. Son costos que podemos eliminar, dijo Roberto fríamente. Es matemática simple, papá, no es personal. Todo es personal, respondí. Esa es la diferencia entre tú y yo. Tú ves números. Yo veo personas. Personas con familias, con hipotecas, Y por eso nunca serás un verdadero líder empresarial, dijo Roberto. Porque dejas que las emociones nublen tu juicio. Me quedé mirándolo durante un largo momento, buscando en su rostro algún rastro del niño que solía ser. El niño que lloraba cuando veía animales heridos. El niño que compartía su almuerzo con los compañeros que no tenían. El niño que una vez me dijo que cuando creciera quería ser como yo. Ese niño había muerto. O quizás nunca existió realmente. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Roberto? Dije finalmente. No es que me hayas traicionado. No es que hayas olvidado de dónde vienes. Es que realmente crees que tienes razón. Realmente piensas que ser despiadado es lo mismo que ser fuerte. Que ser codicioso es lo mismo que ser ambicioso. Piensa lo que quieras, dijo Roberto volviendo a su asiento en la cabecera de la mesa. De todas formas, esta conversación es irrelevante. Ya tomé mi decisión. Tienes hasta el viernes para desocupar tu oficina. Si cooperas, haré que tu salida sea digna. Si no,
Dejó la amenaza colgando en el aire. Sí, Nagito, pregunté. Usarás tu plan B, el de hacer que parezca que tengo deterioro cognitivo. Roberto se quedó congelado. Cristina dejó escapar un pequeño jadeo. Algunos ejecutivos miraron confundidos, pero otros, aquellos que claramente estaban involucrados en el plan, se pusieron visiblemente nerviosos. ¿Sí? Continué. Sé sobre ese plan también. Las evaluaciones médicas falsas que planeabas ordenar. Los testimonios que ibas a fabricar sobre mi comportamiento errático. El memo que tu esposa preparó para enviar a la junta sobre mi supuesta incapacidad mental. Caminé alrededor de la mesa lentamente, dejando que mis palabras se asentaran. ¿Sabes qué es lo fascinante de ser subestimado?, dije. La gente baja la guardia. Creen que porque tienes 68 años eres tonto. Creen que porque no usas las últimas aplicaciones no entiendes cómo funciona el mundo. Creen que pueden conspirar contra ti y nunca lo descubrirás. Me detuve frente a la ventana mirando hacia la ciudad de Madrid, extendiéndose bajo el cielo gris. Pero resulta que este viejo fracasado todavía tiene algunos amigos leales. Amigos que saben cómo acceder a servidores de email. Amigos que pueden recuperar mensajes borrados. Amigos que están dispuestos a testificar sobre lo que vieron y escucharon. Me volví hacia Roberto. Así que aquí está mi contraoferta, hijo. Tú no me vas a echar. Yo no voy a renunciar. Y desde luego no voy a permitir que vendas esta empresa a fondos buitre que la destrozarán. No tienes elección, dijo Roberto, pero su voz había perdido algo de su confianza anterior. Soy el CEO. Tengo autoridad completa. Tienes autoridad delegada. Lo corregí. Hay una diferencia. Y esa autoridad puede ser revocada por el fundador de la empresa en casos de mala conducta grave. Saqué otro documento de mi maletín. Este era más grueso, encuadernado profesionalmente. Esto es una moción formal para remover al CEO actual por conflicto de intereses, malversación potencial de fondos y negociaciones no autorizadas que ponen en riesgo los activos de la empresa. Está respaldado por evidencia documental completa y firmado por 3 miembros de la junta directiva original. El color drenó del rostro de Roberto. No puedes hacer eso, susurró. Puedo, y lo estoy haciendo. Cristina se puso de pie abruptamente. Esto es ridículo. Atacas a tu propio hijo porque no puedes aceptar que el mundo ha cambiado. Patético. La miré directamente por primera vez desde que comenzó la reunión. Cristina, desde el día que entraste en esta familia, has estado envenenando a mi hijo contra mí. Has convertido su ambición natural en codicia. Has transformado su confianza en arrogancia. Has hecho que vea a las personas como recursos explotables en lugar de seres humanos. Yo no he hecho nada, respondió ella, pero sus ojos evitaban los míos. Roberto es su propio hombre. Toma sus propias decisiones. Roberto era su propio hombre, la corregí. Ahora es tu marioneta. ¡Basta!, gritó Roberto golpeando la mesa con ambas manos. ¡Basta ya! No voy a quedarme aquí escuchando cómo insultas a mi esposa. Entonces vete, dije simplemente. La puerta está ahí. Nos miramos durante lo que pareció una eternidad. En sus ojos vi ira, frustración, pero también algo más, algo que podría haber sido miedo. Finalmente Roberto agarró su chaqueta. Esto no ha terminado, dijo con voz temblorosa de rabia. Voy a luchar contra esto con cada recurso legal disponible. Voy a exponer esto como lo que es un viejo desesperado aferrándose al poder. Hazlo, dije calmadamente. Pero mientras tanto estás suspendido de tus funciones como CEO efectivo inmediatamente. La seguridad desactivará tus accesos a los sistemas corporativos esta tarde. Y tendrás que responder formalmente a las acusaciones presentadas en este documento. Roberto miró alrededor de la sala buscando apoyo. Algunos ejecutivos evitaron su mirada. Otros, aquellos que claramente habían estado involucrados en sus planes, parecían aterrorizados por sus propias implicaciones. Todos ustedes son testigos de esto, dijo Roberto. Están viendo a un hombre destruir a su propio hijo por orgullo. Están viendo a un padre proteger el legado que construyó, lo corregí. Y proteger a los 200 empleados cuyas vidas planeabas arruinar. Cristina tomó el brazo de Roberto. Vámonos. No tienes que soportar esto.
Caminaron hacia la puerta. Justo antes de salir, Roberto se volvió una última vez. «Vas a arrepentirte de esto, papá», dijo. «Te lo prometo». «Lo que lamento», respondí suavemente, «es no haber visto quién eras realmente hace años. Esa es mi única lástima». La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe definitivo. Después de que Roberto y Cristina salieron de esa sala de conferencias, me quedé de pie frente a la ventana durante varios minutos. Los ejecutivos restantes murmuraban entre ellos, algunos revisando los documentos que había dejado sobre la mesa, otros simplemente esperando a ver qué haría yo a continuación. Pero yo no podía moverme. No todavía. Había ganado la batalla. Eso era innegable. Había expuesto a Roberto frente a todos, había presentado pruebas irrefutables de sus planes, había ejercido mi autoridad como fundador para detener su golpe corporativo. Pero mientras miraba mi reflejo en ese vidrio, todo lo que veía era un hombre destrozado. «Señor Gutiérrez». La voz de Miguel Sánchez me sacó de mis pensamientos. «Hay algo que necesite. ¿Quiere que llame a alguien?». Negué con la cabeza. «Terminen de revisar los documentos. Necesito un momento a solas». Salí de la sala sin mirar atrás. Mis piernas me llevaron por el pasillo familiar hasta mi oficina, esa habitación que durante 35 años había sido mi santuario. Cerré la puerta con seguro y finalmente permití que mi cuerpo se desmoronara. Me dejé caer en mi silla de cuero gastada. La misma silla donde había firmado mi primer gran contrato. La misma donde María solía sentarse en mi regazo cuando venía a visitarme para almorzar. La misma donde Roberto, cuando tenía 8 años, se sentó y declaró que algún día esta oficina sería suya. «Algún día será tuya, hijo», le había dicho entonces revolviendo su cabello. «Pero primero tienes que aprender a respetarla». Las lágrimas llegaron sin aviso, silenciosas al principio, luego en sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Lloré como no había llorado desde la muerte de María. Lloré por el hijo que había perdido. Lloré por la familia que ya no existía. Lloré por la inocencia que nunca recuperaría. ¿En qué momento se torció todo? Fue cuando le compré su primer auto de lujo a los 18 años. Cuando pagué por esas vacaciones en el Caribe, que costaron más de lo que mi padre ganó en toda su vida. Cuando le di un puesto ejecutivo sin hacerle pasar por los escalones que yo tuve que subir. María me había advertido. No con palabras directas, porque ella nunca fue de confrontaciones duras, pero con esas observaciones suaves que siempre hacía. «Fernando», me había dicho un día años atrás, «¿no crees que Roberto debería trabajar en otra empresa primero? Aprender cómo funciona el mundo fuera de la protección de su apellido». «Pero esto es un negocio familiar», le había respondido. «¿Para qué construí todo esto si no es para dárselo a nuestros hijos? Para enseñarles el valor del trabajo», había dicho María gentilmente. «No el valor del dinero». Tenía razón, como siempre. Pero yo no escuché. Estaba tan ocupado siendo el padre generoso que nunca tuve que olvidar ser el padre sabio que mi hijo necesitaba. Me levanté y caminé hacia la pared donde colgaban todas las fotografías. 35 años de historia. Edificios que construimos. Inauguraciones. Celebraciones. Y entre todas esas fotos profesionales estaban las familiares. Roberto a los 5 años con su primer casco de obra demasiado grande para su cabeza pequeña. Sonriendo sin dientes frontales. Roberto a los 12 años ayudándome a leer planos un sábado por la mañana. Serio, concentrado, queriendo entender. Roberto a los 18 graduándose de bachillerato. Yo a su lado orgulloso con mi mano en su hombro. Él mirando hacia adelante hacia su futuro. Roberto a los 25, el día que lo nombré director de desarrollo. Estrechándonos las manos formalmente para la foto, pero sus ojos brillando con algo que entonces pensé que era ambición saludable. Roberto a los 28 en su boda con Cristina. Esa foto me detuve más tiempo del que debía. Estudié su rostro ese día. Ya estaba ahí la semilla de lo que vendría. Ya había comenzado la transformación. Descolgué la foto. La sostuve en mis manos temblorosas. En esa imagen yo estaba brindando, sonriendo, celebrando lo que pensaba que era el comienzo de una nueva era familiar.
No podía ver que era el principio del fin. ¿Dónde te perdí? Susurré a la fotografía. ¿Cuándo dejaste de ser mi hijo y te convertiste en esto? Golpearon a la puerta, suave pero persistente. Adelante, dije secándome rápidamente las lágrimas. Era Patricia, mi hija, la única familia verdadera que me quedaba. Entró en silencio y cerró la puerta detrás de ella. Su rostro mostraba preocupación, pero también algo parecido a la determinación. Papá, dijo suavemente acercándose. Todo el edificio está hablando de lo que pasó en la junta. Supongo que sí, respondí intentando sonar más fuerte de lo que me sentía. Patricia se sentó en el borde de mi escritorio como solía hacer cuando era niña, y venía a visitarme después del colegio. ¿Estás bien?, preguntó. Era una pregunta simple. 2 palabras. Pero me rompieron de nuevo. No, admití. No estoy bien, Patricia. Acabo de destruir a mi propio hijo. No, me interrumpió firmemente. Tú no destruiste nada, papá. Tú protegiste lo que es tuyo. Protegiste a 200 familias. Protegiste el legado de mamá. Pero es mi hijo, dije, y mi voz se quebró. Es mi hijo, Patricia. Por muy equivocado que esté, por muy lejos que haya ido, sigue siendo mi hijo. Patricia tomó mis manos entre las suyas. Papá, ¿recuerdas lo que mamá solía decir? Que amar a alguien no significa dejarlos destruirte. Que a veces el amor más grande es poner límites. Tu madre era sabia, susurré. Lo era, asintió Patricia. Y ella te amaba. Y si estuviera aquí ahora te diría que hiciste lo correcto. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque me lo dijo, respondió Patricia. Y vi lágrimas formándose en sus ojos. Una semana antes de morir. Me llamó a su habitación del hospital cuando tú habías salido a tomar café. Me dijo que estaba preocupada por Roberto, que había visto cómo Cristina lo estaba cambiando. Me hizo prometer que cuidaría de ti, que no dejaría que te lastimaran. Un sollozo escapó de mi garganta. María sabía. Mamá siempre supo, dijo Patricia. Era más perceptiva de lo que cualquiera de nosotros le daba crédito. Me dijo, Patricia, tu padre tiene un corazón demasiado grande. Ve lo mejor en las personas incluso cuando no hay nada bueno que ver. Prométeme que lo protegerás incluso de sí mismo si es necesario. Cerré los ojos, imaginando a María en esa cama de hospital usando sus últimas fuerzas para protegerme incluso después de su muerte. No sé si puedo hacer esto, admití. No sé si puedo seguir adelante sabiendo que mi hijo me odia. Él no te odia, papá, dijo Patricia. Está perdido. Está cegado por la ambición y la influencia de esa mujer. Pero en algún lugar profundo, muy profundo, todavía debe estar el niño que solía ser. No lo sé, dije. Hoy cuando lo miré a los ojos, no vi a ese niño. Vi a un extraño. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Patricia apoyó su cabeza en mi hombro como solía hacer cuando era pequeña y tenía pesadillas. ¿Sabes qué es lo que más duele?, dije finalmente. No es la traición. No es la ambición. Es el desprecio. La manera en que me miró hoy como si yo fuera nada. Como si todo lo que hice por él, todo lo que sacrifiqué, todo lo que construí, no significara absolutamente nada. Significa todo, dijo Patricia. Quizás Roberto no lo vea ahora. Quizás nunca lo vea, pero eso no cambia la verdad de lo que eres y lo que has logrado. Miré alrededor de mi oficina. Cada objeto contaba una historia. El pisapapeles de bronce que me regaló mi primer cliente satisfecho. La pluma estilográfica con la que firmé el contrato más grande de mi carrera. La fotografía del primer edificio que diseñé completamente solo. Construí todo esto pensando que sería para él, dije. Cada ladrillo, cada contrato, cada hora extra. Todo era para Roberto. Para darle algo sólido sobre lo cual construir su propia vida. Y todavía puede serlo, dijo Patricia. Pero en sus propios términos, papá. No en los términos de Cristina. No en los términos de esos fondos buitre. En términos honestos éticos. ¿Y si es demasiado tarde?, pregunté. ¿Y si ya lo perdí para siempre? Patricia se apartó para mirarme directamente. Entonces lo perdiste haciendo lo correcto. Lo perdiste protegiendo tus valores.
y protegiendo a las personas que dependen de ti. Eso es algo de lo que mamá estaría orgullosa. Algo de lo que yo estoy orgullosa. Gracias, hija, susurré abrazándola fuertemente. Siempre estaré aquí, papá, dijo contra mi hombro. Pase lo que pase con Roberto, tú siempre me tendrás a mí. Después de que Patricia se fue, me quedé solo de nuevo en mi oficina. La tarde se convertía en noche y las luces de Madrid comenzaban a encenderse una por una más allá de mi ventana. Abrí el cajón inferior de mi escritorio, el que siempre mantenía cerrado con llave. Dentro estaba el diario de María. Me lo había dejado con una nota para cuando me extrañes demasiado. Lo había leído completamente solo una vez la noche después de su funeral. Pero ahora lo abrí de nuevo buscando sus palabras, su sabiduría, su presencia. Pasé las páginas hasta encontrar una entrada de 3 años antes de su muerte. Reconocí la fecha, era el día después del cumpleaños de Roberto, una celebración tensa donde Cristina había insistido en que se hiciera en su casa nueva, excluyendo sutilmente a muchos de nuestros amigos de siempre. Fernando no lo ve todavía. Había escrito María con su letra elegante. Pero estoy viendo a nuestro hijo alejarse cada día más. No físicamente, sino en espíritu. Cristina es inteligente. No lo aleja de golpe. Lo hace gradualmente como hervir agua sin que la rana note el cambio de temperatura. Para cuando Fernando se dé cuenta, me temo que será demasiado tarde. Continué leyendo. He intentado hablar con Roberto, pero cuando estamos a solas, él sigue siendo dulce conmigo. Me dice que todo está bien, que está feliz, que finalmente siente que está alcanzando su potencial. ¿Cómo le dices a tu hijo que el potencial que está alcanzando no es el que soñaste para él? Que estás viendo cómo se convierte en algo que nunca quisiste que fuera. Las lágrimas caían sobre las páginas borrando ligeramente la tinta azul. Fernando es tan bueno, tan puro en su amor por nuestros hijos, que no puede concebir que Roberto sea capaz de lastimarlo deliberadamente. Pero yo sí puedo verlo venir. Y me rompe el corazón porque no estaré aquí para protegerlo cuando suceda. Solo puedo confiar en que Patricia será lo suficientemente fuerte para ambos. Cerré el diario lentamente sosteniéndolo contra mi pecho. Tenías razón, amor, susurré al cuarto vacío. Como siempre. Y ojalá estuvieras aquí para decirme qué hacer ahora. El teléfono de mi escritorio sonó. Era Tomás, mi abogado. Fernando, dijo con voz grave. Necesito informarte que Roberto acaba de contratar al bufete Mendoza en Asociados. Son especialistas en litigios corporativos agresivos. Esto va a ponerse feo. ¿Más feo de lo que ya está? Pregunté con una risa amarga. Me temo que sí. Van a atacar cada decisión que tomes. Van a cuestionar tu capacidad mental. Van a intentar pintar esto como un caso de abuso de poder de un fundador senil. Prepárate para una batalla larga. Estoy preparado, dije, aunque no estaba seguro de si era verdad. Después de colgar me quedé mirando el teléfono durante un largo rato. Roberto había elegido su camino. Había elegido la guerra en lugar de la reconciliación. Había elegido a Cristina sobre su familia. Había elegido el dinero sobre el honor. Y yo tendría que vivir con las consecuencias de haberlo criado para que hiciera exactamente esas elecciones. La noche cayó completamente sobre Madrid. Desde mi ventana podía ver las luces de los edificios que había construido salpicando el horizonte. Cada uno representaba familias viviendo sus vidas, niños creciendo sueños, siendo perseguidos. Eso era lo que yo había construido realmente. No riqueza, no poder, sino hogares. Lugares donde las personas podían sentirse seguras y amadas. Y si tenía que perder a mi hijo para proteger eso, entonces así sería. Me sequé las lágrimas una última vez esa noche. Mañana sería más fuerte. Mañana comenzaría a reconstruir lo que Roberto había intentado destruir. Mañana pelearía no solo por mi empresa, sino por cada persona que dependía de ella. Pero esa noche en la soledad de mi oficina me permití ser simplemente un padre con el corazón roto. Un padre que había hecho lo correcto. Un padre que pagaría el precio más alto de todos, la soledad. Pero al amanecer del día siguiente, algo dentro de mí cambió. Si había aprendido algo en 68 años de vida, es que las respuestas no llegan solas. Hay que salir a buscarlas. Me levanté a las 5 de la mañana como había hecho durante 40 años.
Me afeité cuidadosamente. Me puse mi mejor traje, el gris oscuro que María decía que me hacía ver distinguido. Si iba a pelear, pelearía con dignidad. Llegué a la oficina antes que nadie. El edificio estaba en silencio, solo el zumbido de las luces fluorescentes y el sonido de mis pasos en el mármol. Entré a mi oficina y encendí la computadora. Durante las siguientes 3 horas, revisé cada documento que Elena, mi contadora, me había preparado. Cada transacción sospechosa. Cada transferencia no autorizada. Cada email recuperado. Pero había algo que me molestaba. Una pieza del rompecabezas que no encajaba. Roberto era ambicioso, sí. Codicioso definitivamente. Pero no era estúpido. Los movimientos financieros que había estado haciendo eran demasiado obvios, demasiado fáciles de rastrear. Como si quisiera que los encontrara. ¿Por qué? Mi teléfono sonó. Era Paco. Fernando, necesitas venir a mi hotel. Ahora. Encontré algo. 20 minutos después, estaba en la habitación de Paco en el hotel cerca de Atocha. Tenía su laptop abierta, varios papeles esparcidos por la cama, y esa expresión que le conocía desde hace 50 años, la de alguien que acaba de descubrir algo grande. Mira esto, dijo girando la pantalla hacia mí. Investigué más a fondo a Vista Capital Partners, los inversores con los que Roberto estaba negociando. Ahí no existen. Bueno, existen legalmente, pero son una empresa fantasma. Registrada hace apenas 8 meses en las Islas Caimán. Sin historial real de inversiones, sin empleados verificables. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que alguien creó esta empresa específicamente para esta operación. Y cuando rastreé los documentos de incorporación, ¿sabes qué nombre apareció como uno de los directores ficticios? Me mostró la pantalla. Ahí, enterrado en páginas de jerga legal, estaba un nombre que reconocí inmediatamente. Marcos Beltrán, mi ex socio. El hombre que intentó sabotearme hace 15 años. El hombre a quien descubrí robando de la empresa y expulsé públicamente. El hombre que juró que me destruiría. Dios mío, susurré. Roberto no está actuando solo. Hay más, continuó Paco. Encontré registros de llamadas telefónicas entre Cristina y Beltrán que datan de hace 2 años. Mucho antes de que Roberto comenzara a actuar extraño, las piezas comenzaron a encajar con claridad aterradora. Roberto no había planeado esto. Había sido manipulado. Cristina no era solo una esposa ambiciosa. Era una planta. Un agente de Marcos Beltrán desde el principio. Beltrán se vengó de la manera más cruel posible. Dije lentamente, no atacando mi empresa directamente, sino usando a mi propio hijo como arma. Paco asintió gravemente. Y Roberto probablemente ni siquiera sabe que lo están usando. Piensa que todas estas ideas son suyas, que está siendo un visionario. Pero en realidad cada movimiento ha sido coreografiado por Beltrán a través de Cristina. Me senté pesadamente en la silla del hotel. Todo cobraba sentido ahora. La rapidez con la que Cristina había seducido a Roberto. Su insistencia en que se casaran después de solo 6 meses de noviazgo. La forma en que lo había aislado gradualmente de la familia. Cómo había sembrado cada semilla de resentimiento hacia mí. ¿Por qué no lo vi?, murmuré. ¿Cómo pude ser tan ciego? Porque amas a tu hijo, dijo Paco simplemente. Y porque Beltrán sabía exactamente dónde golpear para lastimarte más. Tomé mi teléfono y llamé a Tomás inmediatamente. Tomás, necesito que investigues algo urgentemente. Necesito saber si Cristina Mendoza conocía a Marcos Beltrán antes de conocer a Roberto. Necesito cada detalle de su vida antes de aparecer en nuestra familia. Dame 24 horas, respondió Tomás. No necesitó 24 horas. Me llamó 6 horas después. Fernando, siéntate. Esto es peor de lo que pensábamos. Cristina Mendoza no era su nombre real. Era Cristina Beltrán, la sobrina de Marcos. Había cambiado su apellido legalmente 2 años antes de conocer a Roberto. Había sido colocada estratégicamente en el mismo gimnasio donde Roberto iba en las mismas fiestas que él frecuentaba. Todo había sido una operación calculada desde el principio. Tengo más, continuó Tomás. La venta a Vista Capital Partners habría dejado a Roberto con un pago inicial grande, sí.
Pero el contrato estaba estructurado de tal manera que en 2 años habría perdido todo. Cláusulas enterradas en la letra pequeña que básicamente le habrían quitado el control y el dinero. Roberto habría quedado en la ruina y tu empresa habría terminado en manos de Beltrán. ¿Roberto sabe algo de esto?, pregunté. No lo creo. Revisé todos sus emails. Está completamente en la oscuridad. Piensa que está construyendo su imperio sin saber que está cavando su propia tumba. Colgué el teléfono y me quedé mirando al vacío. Mi hijo no era el villano de esta historia. Era otra víctima. Una víctima manipulada, sí. Una víctima que me había lastimado profundamente. Pero una víctima al fin. ¿Qué haría yo ahora con esta información? Podía usarla para destruir a Roberto completamente. Podía exponer públicamente cómo había sido engañado, humillarlo de la misma manera que él me humilló a mí. La justicia poética sería perfecta. Pero entonces escuché la voz de María en mi cabeza. Fernando, la venganza no es victoria. Es solo más dolor disfrazado. Esa noche llamé a una reunión de emergencia. No en la oficina, sino en mi apartamento. Invité a Tomás, Elena, Paco y Patricia. Mi círculo de confianza. Les mostré toda la evidencia. Los documentos de Paco. El informe de Tomás. Las llamadas telefónicas. La verdadera identidad de Cristina. Tenemos todo lo necesario para hundir a Roberto, dijo Elena. Con esto podemos demostrar que actuó bajo influencia indebida, posiblemente incluso fraude. Y más importante, añadió Tomás, podemos ir tras Beltrán penalmente. Esto es conspiración, fraude corporativo, tal vez hasta extorsión. Pero si hacemos eso, dijo Patricia suavemente, Roberto quedará destrozado. No solo perderá la empresa, perderá su reputación, su matrimonio, su dignidad. Todo. Todos me miraron esperando mi decisión. Quiero que hagamos algo diferente, dije finalmente. Quiero tenderles una trampa. Durante las siguientes 2 semanas, trabajamos en silencio absoluto. Paco contactó a algunos viejos amigos en el mundo empresarial. Elena preparó documentos financieros falsos pero convincentes. Tomás redactó contratos que parecían legales, pero tenían fallas intencionadas. Y yo actué exactamente como Beltrán esperaba que actuara, como un viejo derrotado. Dejé filtrar rumores de que estaba considerando retirarme después de todo, que la batalla con Roberto me había agotado, que quizás tenían razón y yo era demasiado viejo para esto. Sabía que Cristina estaría escuchando. Sabía que reportaría todo a Beltrán. Y entonces esperamos. La trampa se cerró un martes por la tarde. Había organizado una reunión con un inversor potencial, interesado en comprar mi participación en la empresa. Le había dicho a mi secretaria que mencionara la reunión en voz alta cerca de donde los espías de Cristina pudieran escuchar. Como esperaba, Roberto apareció en mi oficina 30 minutos antes de la reunión programada. Venía con Cristina y detrás de ellos un hombre que yo no había visto en 15 años, pero cuyos rasgos nunca olvidaría. Marcos Beltrán. Papá, dijo Roberto, y por primera vez en semanas detecté incertidumbre en su voz. Escuché que estás considerando vender. Si es así, quiero tener la primera opción de compra. ¿Primera opción?, repetí fingiendo sorpresa. Roberto, después de todo lo que pasó, ¿por qué querría venderte a ti? Porque soy tu hijo, dijo, y había algo en su tono que sonaba casi como el viejo Roberto. Casi. Beltrán dio un paso adelante. Fernando, ha pasado mucho tiempo. No el suficiente, Marcos, respondí fríamente. Vengo en son de paz, dijo con una sonrisa oleosa. El pasado es el pasado. Ahora estoy aquí para ayudar a Roberto a expandir su visión. Tenemos capital suficiente para comprar tu participación a un precio más que justo. ¿Tu capital?, pregunté. ¿O el capital fantasma de Vista Capital Partners? La sonrisa de Beltrán vaciló por un microsegundo. Roberto pareció confundido. ¿Qué?, dijo Roberto. Vista Capital es una firma legítima. Cristina me mostró toda su documentación. Cristina te mostró lo que Marcos quería que vieras, dije calmadamente. Abrí mi cajón y saqué una carpeta. La coloqué sobre el escritorio. Pero la realidad es muy diferente.
Beltrán intentó agarrar la carpeta, pero yo fui más rápido. Roberto, dije mirando solo a mi hijo. ¿Sabías que Cristina es la sobrina de Marcos ahí? El color drenó del rostro de Roberto. ¿Qué? ¿No eso es? Cristina, dile que está mintiendo. Cristina no dijo nada. Solo miró a Beltrán esperando instrucciones. ¿Sabías que ella cambió legalmente su apellido antes de conocerte? Continué. Que su encuentro casual en el gimnasio fue planificado. Que cada momento de tu noviazgo fue orquestado. Basta, dijo Beltrán bruscamente. Estás inventando teorías conspirativas porque no puedes aceptar que perdiste. ¿Perdí? Pregunté. Presioné el botón del intercomunicador. Tomás, por favor, entra. Tomás entró seguido por dos hombres en trajes oscuros. Uno de ellos mostró una identificación. Inspector Ramírez, unidad de fraude corporativo, dijo. Marcos Beltrán está bajo arresto por conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos corporativos y extorsión. Todo sucedió muy rápido después de eso. Beltrán intentó huir, pero los policías fueron más rápidos. Cristina intentó hablar, pero Beltrán le gritó que se callara. ¿Y Roberto? Roberto simplemente se quedó ahí paralizado viendo cómo su mundo se desmoronaba. Cristina Beltrán, continuó el inspector, también está detenida por complicidad en fraude corporativo. Roberto, dijo Cristina mientras la esposaban, y por primera vez desde que la conocí, vi emoción genuina en su rostro. Era pánico. Roberto, tienes que sacarme de esto. Tu padre está mintiendo. Yo te amo. Todo lo que hice fue por nosotros, pero Roberto no respondió. Solo me miraba a mí con una expresión que nunca olvidaré. Era una mezcla de shock, horror, vergüenza y algo más. Algo que podría haber sido el comienzo de la comprensión. Después de que se llevaron a Beltrán y Cristina, Roberto y yo nos quedamos solos en mi oficina. El silencio era ensordecedor. ¿Cuánto tiempo lo supiste?, preguntó finalmente con voz ronca. 2 semanas, respondí honestamente. ¿Y por qué no me lo dijiste inmediatamente? Porque necesitaba pruebas sólidas. Y porque necesitabas verlo con tus propios ojos. Roberto se desplomó en una silla, enterrando su rostro en sus manos. Sus hombros temblaban. Destruí todo, susurró. Te llamé viejo fracasado. Te humillé públicamente. Intenté robarte lo que construiste. Y todo fue por una mentira. Me senté en la silla frente a él. No demasiado cerca. El abismo entre nosotros todavía existía. ¿Roberto?, dije suavemente. Fuiste manipulado, pero las elecciones que hiciste, las palabras que dijiste, esas fueron tuyas. Lo sé, dijo, y finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas. Lo sé, papá, y no sé cómo voy a vivir con eso. Un día a la vez, respondí. Como todo en la vida. ¿Puedes perdonarme?, preguntó, y en su voz escuché al niño que solía ser. Al niño antes de que el mundo lo endureciera. Ya te perdoné, dije fije, y me sorprendí al darme cuenta de que era verdad. Pero el perdón no borra lo que pasó, Roberto. El camino de regreso será largo. Muy largo. Lo sé, dijo. ¿Y hay un camino de regreso? Pensé en María, en su diario, en sus palabras sobre segundas oportunidades y redención. Sí, dije finalmente. Hay un camino, pero tienes que caminar cada paso tú solo. Yo no puedo hacerlo por ti. Roberto asintió lentamente. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Papá», dijo sin volverse, «mamá te lo advirtió, ¿verdad?, sobre Cristina». Sí, admití. Lo hizo. Debí haberla escuchado. Debí haberte escuchado a ti. Sí, dije simplemente, debiste. Después de que se fue, me quedé solo en mi oficina una vez más. Pero esta vez el peso en mi pecho era diferente. No era solo dolor, era algo más complejo. Esperanza mezclada con cautela. Alivio mezclado con tristeza. Había ganado. Había protegido mi empresa. Había expuesto la conspiración. Había salvado a Roberto de destruirse completamente. Pero el costo había sido altísimo. Y todavía quedaba un largo camino por recorrer antes de saber si padre e hijo podrían alguna vez encontrar el camino de regreso el uno al otro.
6 meses después de aquel día que cambió todo, me encuentro sentado en el mismo café donde Patricia me contó por primera vez sobre las intenciones de Roberto. Pero esta vez no estoy solo esperando noticias dolorosas. Esta vez observo a mi hijo desde la ventana. Roberto está al otro lado de la calle con casco de obra y botas de trabajo supervisando la renovación de un edificio antiguo en el barrio de Malasaña. Es un proyecto pequeño, nada comparado con los grandes desarrollos que solía manejar. Pero hay algo diferente en la forma en que se mueve, en cómo habla con los trabajadores. Ya no es el ejecutivo arrogante, en traje de diseñador. Es alguien que está aprendiendo a construir de nuevo desde los cimientos. Después de que Beltrán y Cristina fueron arrestados, Roberto enfrentó las consecuencias de sus acciones. Renunció formalmente a todos sus puestos en Construcciones Gutiérrez. No se lo pedí. Fue decisión suya. Necesito ganarme el derecho de volver, me dijo aquel día. Y eso no va a pasar sentado en una oficina ejecutiva fingiendo que nada pasó. Le ofrecí dinero. Un apartamento. Algo para empezar. Lo rechazó todo. Si realmente quiero entender lo que tú construiste, papá, tengo que hacerlo como tú lo hiciste, desde abajo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Consiguió trabajo como supervisor de obra en una empresa de construcción mediana. Salario modesto. Horarios largos. Trabajo manual cuando era necesario. Todo lo que él había despreciado durante años. Al principio pensé que duraría una semana. 2 como máximo. Roberto nunca había sido de los que perseveran cuando las cosas se ponen difíciles. Pero me equivoqué. Cada mañana se levanta a las 5. Cada tarde llega a casa con tierra bajo las uñas y el cuerpo dolorido. Y cada fin de semana viene a mi apartamento. No hablamos de la empresa. No hablamos del pasado, al menos no directamente. Hablamos de construcción. De cómo leer planos. De por qué ciertos materiales funcionan mejor que otros. De la importancia de conocer el nombre de cada trabajador en la obra. Son conversaciones que debimos tener hace 20 años. ¿Sabes lo que descubrí? Me dijo hace 2 semanas, mientras tomábamos café en mi cocina. Cuando trabajas con tus manos, cuando realmente ves cómo algo se construye, ladrillo a ladrillo, cambia tu perspectiva de todo. Eso intenté enseñarte cuando eras joven, le respondí. Lo sé, dijo mirando su taza. Pero yo no estaba listo para escuchar. Pensaba que era más inteligente que todos, que mi educación universitaria me hacía superior al conocimiento que tú ganaste con décadas de experiencia. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que fui un idiota arrogante, dijo con una sonrisa triste, y que pagué un precio muy alto por aprenderlo. El divorcio con Cristina fue rápido y brutal. Ella intentó negociar desde la cárcel, pero sus abogados no pudieron hacer mucho. Las pruebas de su participación en el fraude eran abrumadoras. Fue sentenciada a 4 años de prisión. Beltrán recibió 8. Roberto perdió casi todo en el proceso. El apartamento lujoso que habían comprado. El auto deportivo. Las inversiones que había hecho con dinero que Cristina manejaba. Todo resultó estar conectado con el esquema de Beltrán de una manera u otra. Lo irónico, me confió Roberto, es que me siento más libre ahora viviendo en un estudio de 40 metros cuadrados que cuando vivía en un penthouse de 200. Patricia ha sido fundamental en su proceso de reconstrucción. Ella fue la primera en tenderle la mano, la primera en invitarlo a cenar después de que todo explotó. No para consolarlo fácilmente, sino para hablarle con honestidad brutal. Le dije que lo amaba, me contó Patricia, pero que también estaba furiosa con él por cómo te trató. Le dije que el perdón no es automático, que se gana con acciones, no con palabras. Y Roberto escuchó. Quizás por primera vez en su vida adulta realmente escuchó. La empresa está mejor que nunca. Después de limpiar el desastre que Roberto casi creó, implementamos nuevos controles, nuevos sistemas de supervisión. Promoví a Miguel Sánchez a CEO interino. Es un hombre de 50 años prudente, ético, que entiende el equilibrio entre rentabilidad y responsabilidad. Ninguno de los empleados antiguos fue despedido. De hecho, cuando la historia completa salió a la luz, cuando todos entendieron que yo había estado protegiendo sus trabajos todo el tiempo, la lealtad se profundizó. Carmen, nuestra recepcionista, lloró cuando le dije que su trabajo estaba seguro.
Don Fernando, me dijo, yo sabía que usted nunca nos abandonaría. Mi esposo me decía que buscara otro trabajo por si acaso, pero yo le decía, no, Fernando Gutiérrez cuida de su gente. Ese es el legado del que estoy orgulloso. No los edificios, no el dinero, sino la confianza de las personas que dependen de mí. Aprendí algo importante en estos últimos meses. Aprendí que la familia no es solo sangre, es elección. Patricia eligió quedarse a mi lado. Paco, Tomás, Elena eligieron arriesgar su tiempo y reputación para ayudarme. Esa es la familia real, y Roberto está eligiendo cada día reconstruir su lugar en esa familia. No pido más que eso. Ayer me llamó tarde en la noche. Su voz sonaba cansada pero satisfecha. Papá, terminamos el proyecto en Malasaña. 3 semanas antes de lo programado, dentro del presupuesto y sin un solo accidente de seguridad. Eso es excelente, hijo, le dije, y la palabra hijo salió naturalmente por primera vez en meses. Quiero que vengas a verlo, dijo, antes de que lo entreguemos al cliente. Quiero que veas lo que aprendí. Fui esta mañana. El edificio no era nada del otro mundo. Una renovación de oficinas de 3 plantas. Pero estaba impecablemente hecho. Cada detalle cuidado. Cada acabado perfecto. ¿Ves eso?, me dijo Roberto señalando una viga. Podríamos haber usado acero más barato. Habría cumplido con el código. Pero elegí el de mejor calidad porque va a durar 30 años más. Porque la persona que trabaje en esta oficina merece saber que el edificio fue construido para durar, no solo para parecer bonito. En ese momento vi un destello del hombre que mi hijo podía llegar a ser. No el que fue, no el que yo quería que fuera, sino alguien nuevo. Alguien forjado por el fracaso y la humildad. Tu madre estaría orgullosa, le dije. Roberto parpadeó rápidamente luchando contra las lágrimas. No lo sé, papá. Hice cosas terribles. Y estás haciendo el trabajo de enmendarlas, respondí. Eso es lo que importa ahora. Visitamos la tumba de María juntos por primera vez desde su funeral. Fue idea de Roberto. Nos quedamos ahí en silencio durante un largo rato, los dos frente a la lápida de mármol gris. Mamá, dijo finalmente Roberto, su voz quebrándose. Lo siento. Siento no haber estado ahí cuando me necesitabas. Siento haber desperdiciado tanto tiempo siendo alguien que tú nunca habrías reconocido. Estoy tratando de ser mejor. Prometo que estoy tratando. Puse mi mano en su hombro. No dije nada. A veces el silencio compartido dice más que 1000 palabras. Esa noche, mientras cenábamos en mi apartamento, Roberto y Patricia hablaban sobre un proyecto en el que ambos querían colaborar. Patricia tiene contactos con una organización sin fines de lucro que construye viviendas asequibles. Roberto quiere ser voluntario. Los observé a mis 2 hijos finalmente juntos de nuevo, finalmente encontrando un camino común, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No la paz de la victoria, sino la paz de saber que hice lo correcto, que protegí lo que era importante, que mantuve mis principios incluso cuando costó más de lo que jamás imaginé pagar. ¿Papá?, dijo Patricia interrumpiendo mis pensamientos. Estás muy callado. Solo estoy pensando, respondí. ¿En qué? En que tu madre tenía razón, como siempre. Me dijo una vez que las tormentas más fuertes producen los árboles con raíces más profundas. Roberto me miró directamente. ¿Crees que mis raíces son más profundas ahora? Están creciendo, dije honestamente. Y eso es suficiente por ahora. Si algo aprendí de todo esto, es que la dignidad no tiene edad. A los 68 años tuve que pararme firme y defender lo que era correcto incluso contra mi propio hijo. Y lo haría de nuevo si fuera necesario. Pero también aprendí que el amor verdadero no es ciego. El amor verdadero ve las fallas, enfrenta las verdades dolorosas y aún así elige no rendirse. No por debilidad, sino por fortaleza. A las personas mayores nos subestiman constantemente. Piensan que porque tenemos canas y arrugas, nuestras mentes están igual de desgastadas. Pero la experiencia es un arma poderosa. La sabiduría ganada con décadas no puede ser reemplazada por ambición juvenil. Mi consejo para cualquiera que enfrente traición, especialmente de aquellos que aman: protejan lo que construyeron, pero no cierren la puerta a la redención. La justicia es necesaria,
pero la misericordia también tiene su lugar. Documenten todo. Busquen consejo legal. Rodéense de personas leales. Pero sobre todo no permitan que el dolor los convierta en lo que desprecian. Mantengan su integridad incluso cuando otros pierdan la suya. Y si tienen la suerte de tener una segunda oportunidad con alguien que los lastimó, procédanla con cuidado. El perdón no significa olvidar. Significa elegir construir algo nuevo sobre los escombros de lo que se destruyó. Roberto todavía tiene un largo camino por recorrer. Tal vez algún día vuelva a la empresa. Tal vez no. Eso no es lo importante. Lo importante es que está encontrando su propio camino, uno construido sobre valores reales, en lugar de ambición vacía. Y yo estaré aquí observando, apoyando cuando sea apropiado, corrigiendo cuando sea necesario. Porque eso es lo que hacen los padres. No renunciamos incluso cuando todo parece perdido. La historia de mi familia no terminó con traición y dolor. Está terminando con reconstrucción y esperanza. Lenta, dolorosa, pero real. Y esa es la victoria más grande de todas. Si mi historia te tocó el corazón, si viste algo de tu propia vida reflejada en estas palabras, quiero que sepas algo importante: no estás solo. Muchos de nosotros, especialmente en nuestra edad, enfrentamos situaciones donde aquellos que amamos nos decepcionan profundamente. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Eres de España, de Argentina, de México? Cada uno de nosotros lleva sus propias batallas, pero compartir nuestras historias nos hace más fuertes. ¿Has vivido algo similar? ¿Has tenido que tomar decisiones difíciles para proteger lo que construiste? Cuéntamelo en los comentarios. No para juzgar, sino para crear una comunidad donde podamos apoyarnos mutuamente. Comparte mi historia con alguien que lo necesite escuchar. Con ese padre o madre que está luchando con hijos ingratos. Con ese abuelo que piensa que ya no tiene valor. Con esa persona mayor que necesita recordar que la edad trae sabiduría, no debilidad. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para defender lo que es correcto. Nunca eres demasiado viejo para ser fuerte. Y nunca, nunca permitas que alguien te haga sentir que tu experiencia y tu vida no valen. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por tomarte el tiempo de conocer mi historia. Si llegaste hasta aquí es porque algo en ti resonó con algo en mí. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Que encuentres la fuerza para enfrentar tus propias batallas. Y que siempre, siempre mantengas tu dignidad intacta. Un abrazo fuerte desde Madrid. Fernando Gutiérrez, 68 años, todavía construyendo, todavía luchando, todavía creyendo que lo mejor de la vida no está en lo que tienes, sino en quién eres.